Buenas tardes, soy Rory Foster de Common Ground y aquí estamos en el restaurante Chachafa, en un bar aquí en Santo Domingo de Heredia, en Costa Rica. Súper buenas comidas, hamburguesas y todo. Y aquí tenemos a Silvia y a María Fernanda y a Mary Kate, compañera de trabajo aquí en Common Ground. Y hoy lo que estamos conversando es todo el contexto sobre la comunidad gay aquí en Costa Rica. Los programas de Common Ground, nosotros a través de los años estamos siempre cada vez más intentando hacer nuestros programas más y más inclusivos, y la idea es poder compartir un poquito de contexto de la comunidad gay y la situación LGBTQ+, aquí en Costa Rica. Entonces, gracias por estar anuentes a conversar con nosotros. Y sí, me interesa mucho aprender más sobre su experiencia. Entonces, ¿cuánto tiempo tienen juntas ustedes, Silvia y María Fernanda? ¿Mucho tiempo? 14 años. 14 años. Sí, mucho tiempo. Sí. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Y hasta qué nivel o hasta dónde han seguido los procesos legales de matrimonio, etcétera? ¿Son una pareja por muchos años? ¿Se han podido casar? ¿Cuál es la situación? Vamos a ver. Estamos comprometidas. Pero, comprometidas. Casadas no. Okay. Pero tenemos 4 años viviendo juntas. Okay. Tenemos una linda casa y un hijo que es de este tamaño y hace wow. Creo que no ha sido difícil. Realmente no es difícil. El matrimonio hasta hace poco ya se pueden casar. Uh-huh. ¿Cómo hace cuánto? Como unos 3 años. 3 años. 3 años, sí. Okay. Es realmente joven. Okay, sí. El matrimonio acá. Uh-huh. Entonces, pero la convivencia se ha aceptado desde hace mucho tiempo. Okay. Uh-huh. Muy bien. Sí. Muy bien, excelente. ¿Y qué más, Mary Kate? Aunque sea una ley, está aceptada por toda la gente que las personas gays se casaron, ¿no? No. O sea, todo lo que conlleva al tema de ser, no solo, vamos a ver, en Costa Rica no solo el tema de ser gay. Para empezar, Costa Rica es una zona muy creyente, o sea, muy religiosa. Entonces es un poco complicado. Y de ahí de todo está el famoso yo respeto, pero no quiero ver. Uh-huh. Entonces ha sido como un estire y encoge. Pero yo creo que lo más importante es como, mientras uno se acepte y la familia lo apoye, no hay como, ya es como un tema más abierto. Uh-huh. O sea, ya como que más para los hombres, siento yo que ahora es como más fácil poder decir soy gay. Porque antes el famoso tema de que el hombre es un hombre macho, masculino, fuerte, era un poco sensible. Pero actualmente siento que existe la tolerancia. Uh-huh. Hay más respeto. Uh-huh. Pero no les gusta el ser exhibicionistas. Uh-huh. Nada más. Okay. Sí. Entonces, en algún momento hay un límite de aceptancia. Yeah. Sí, es que somos un país muy religioso. Ajá. Entonces, sí. Sea como sea, a pesar de todo lo que tenemos hermoso y demás, siguen siendo un poco conservadores. Ajá. Eso sí. Uh-huh. Okay, muy bien. Y en los Estados Unidos estamos usando la terminología LGBTQ más y con mucha frecuencia, ¿verdad? Y es la palabra común aquí en Costa Rica, o hay otros términos?
¿cómo se habla de todo el mundo, la población dentro de la comunidad? Como las personas de ambiente, les llamo Es más mucho. fácil. Las personas del ambiente. De ambiente, ajá. Así les Es dicen. más fácil. O gay. Es que digamos, ahí ese es como el abecedario casi completo, ¿verdad? LGTBQ. Entonces es muy largo y no se usa. Aquí es más fácil, es como, es fulanito es gay. Y ya. Ok. O sea, es... Y O ya, pareja. ajá, o es pareja de aquel y ya si son 2 hombres, 2 mujeres, ya uno entiende el contexto de que son 2 personas del mismo sexo y listo ya. Ok, muy bien. Con este término, porque hay más gente en la comunidad, bueno, que el término significa para las relaciones, ¿no? Con mujer y mujer, hombre y hombre. Hay un término para las personas trans o no binarios, no sé si eso es común aquí, porque en los Estados Unidos está creciendo esa población. No, aquí no. No, o sea, aquí simplemente es gay y ya. O sea, no nos ponemos a diferenciar en que aquel es esto y ella es esto. No, o sea, aquí es uno solo. O sea, nosotros, igual digamos, yo como comunidad respeto y entiendo, porque ahorita está de moda, por así decirlo, el elle, ¿verdad? Pero en Estados Unidos es más fácil, porque las palabras no tienen género. En español sí. Entonces ahí es donde se vuelve complicado tal vez para las personas no binarias, porque no les gusta que les digan como estoy cansado, cansada, no, sino como cansade. Y eso en Costa Rica no se usa. O sea, por ejemplo, yo ahorita tengo un elle en casa y yo le expliqué y lo ha estado intentando, y mi consejo, digamos, como para elle es primero aprenda español y después intentamos, porque están intentando aprender de inglés a español y después de español a un modificado, por así decirlo. Entonces se les vuelve más complicado el intentar entender. Entonces en Costa Rica sí no es como algo que se Tan use común. De hecho, Usarlo. vino otra persona, igual una compañera de la que está en casa, y me preguntó, ¿conoce personas así aquí en Costa Rica? Y mi respuesta es no. O sea, conozco, no sé cómo quieren llamar, lesbianas, gays, transgénero, o sea, de todo, pero personas que digan, llámeme en elle, todavía no es algo normal. Normativo. Ajá, no es como muy común, por así decirlo, en este momento. Ya, entonces, ¿cómo se identifica una persona tal vez no binaria? Hemos, cada vez más en Estados Unidos, es una práctica más y más común presentarse. Yo uso los pronombres él y his, he, his, ¿verdad? Y no se ha agarrado aquí en Costa Rica. No, en Costa Rica no, o sea, no se usa siento yo, desde mi perspectiva, porque después topan con alguien que diga lo contrario, pero desde mi persona, Silvia, en español es muy complicado. Por eso digo, o sea, en inglés decir estoy enojado es lo mismo masculino y femenino. En español no. En español yo no digo estoy enojado, digo estoy enojada. Pero no simplemente porque uno lo vea como mujer, sino hay que entender el contexto de que, por ejemplo, tengo 31 años, de que así me enseñaron que se dice. Entonces el intentar cambiar las palabras también hace como un clic en la cabeza, y es como el cortocircuito del estadounidense intentando recordar una palabra en español que no sabe cómo decirla. Entonces yo sí siento que, digamos, a la hora de venir a Costa Rica se respeta, se les quiere
y no hay ningún problema, todo súper bien, pero el cambiar la palabra así como que sea natural, todavía nadie o muy poca gente lo maneja. O sea, tengo un negocio y nunca ha venido nadie y me ha dicho, además son cosas que uno no pregunta, ¿verdad? Entonces es como ahí, fluyendo. Sí. Entonces, para una persona que va a venir aquí para enseñar en una escuela aquí, ¿no sería común o aceptada decir, me llamo Mary Kay y yo uso ella? Eso sería un poco... No, ya, ok. El detalle no es que no se acepte, digamos. Yo la acepto a usted como es. Sí, usted me dice, yo me llamo María, pero a partir de hoy soy Mario. Entonces yo te voy a presentar como Mario. Entonces vos vienes y vienen mis amigos y te pueden ver como te vean. Yo le digo, bueno, les presento a Mario. No tengo que decirles, él es Mario, ella es Mario, ni ella es Mario. Nada más, Mario. Y ya después de ahí, cuando empiecen a hablar, obviamente por yo decir que tienes un nombre que viene siendo masculino, porque Mario en Costa Rica es masculino, o sea, si tiene un género el nombre, te van a hablar, o sea, te van a aceptar y te van a hablar en masculino. Entonces, por ese lado, se te intenta respetar desde lo más profundo del corazón, pero les va a costar empezar a decir como, Mario está cansado porque Mario, y ya van, y ya las palabras se traban. No sé si me entiendo. Sí, entonces la cosa no es que la gente no acepta a las personas, es que es muy difícil, es un cambio porque por muchos años han aprendido el español de masculino y femenino. Sí. La gramática es difícil cambiarla. Claro. De hecho, con todo esto que nos asignaron una persona no binaria y demás, nos hemos estado informando un poco, porque sinceramente como comunidad no es algo en lo que yo me preocupo, porque yo no veo a las personas por su orientación sexual, ni por cómo se crean que son, ni nada. O sea, yo simplemente los veo a ustedes como seres humanos que estamos aquí y listo. Ya después de ahí no nos interesa. Y ahora estábamos viendo, y en Costa Rica es más fácil cambiar como las oraciones, es como más gramatical que masculino y femenino. Es un tema un poco más de la real lengua española. Sí. Después les mando el artículo. Sí, está muy bueno. Es un artículo bastante interesante que habla sobre todo esto, de que en Estados Unidos sí está ya usándose mucho más, pero en países de habla español es más difícil el cambio por la gramática. Pero es simplemente solo eso, no es que no se acepte. Sí. Sí. Ok, entonces, ¿qué expectativas, cómo debe prepararse una persona que es no binaria antes de viajar a Costa Rica? ¿Qué sugerencias, qué recomendaciones tiene para esa persona para poder tener buena experiencia aquí en Costa Rica? Yo creo que antes de hacer un viaje siempre uno tiene que informarse un poco de la cultura, es muy importante. Entonces, si buscan artículos o cosas, van a ver que no es tan común que te llamen ella, pero que igual es un país donde hay diversidad. O sea que aquí se les va a recibir, como he dicho desde el principio, con amor, se les va a respetar, se les va a tratar bien. O sea, por ejemplo, desde la experiencia de nosotras con el ella que está en casa, desde el día 1 que mandó un mensaje, se ha tratado de la mejor manera. Y yo creo que tal vez si por A o por B vienen y la familia que les toca no les habla con la E en vez de A o O, que eso no les impida disfrutar, porque
en realidad vienen a conocer, o sea, vienen a aprender español. Y el español que hablamos nosotros es lo que normalmente van a escuchar. El cambiar las letras ya no sería como la famosa inmersión que vienen a hacer, como a conocer, porque digamos, por ejemplo, aquí la persona que está con nosotros viene y nos hace compañía en las noches, y le presento amigos para que conversen, y ellos no van a estar tal vez tan anuentes como la familia con la que están. Entonces, si vienen esperando que sea exactamente lo mismo que en Estados Unidos, creo que sí se van como a decepcionar un poco. Pero con los pronombres. Pero después de ahí, en cuanto al cariño y todo lo demás, aquí los queremos a todos. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué otras preguntas tienen? ¿Qué? Bueno, creo que ya he dicho esto. ¿Cómo es la situación para adolescentes en el colegio o la universidad, los adolescentes que son parte del grupo ambiente? ¿De ambiente? Sí. Yo creo que hoy en día ya no. Yo estuve en un colegio católico, pero hace mucho. Entonces era muy difícil verlo. Yeah. Pero ahora nos han contado que en los colegios todo bien. Sí, digamos, Fer tiene sobrinos, adolescentes, 14, y a través de esa relación conocemos personas de la misma edad o sobrinos de amigos o lo que sea, y ya no se clasifican. O sea, yo siento que tal vez hoy en día muchos defienden el gay porque antes era malo, era prohibido, entonces era señal de respeto como para que me acepten. Hoy en día ya no, hoy fulanito anda con una muchacha y ya mañana anda con un muchacho y ya después no le gusta ni el hombre ni la mujer, sino le gusta la persona como es. Entonces ya yo creo que hasta los profesores ya fluyen, o sea, ya es algo que, o sea, en ese aspecto ya no es como complicado. Ahora todo amigo tiene una persona gay en su círculo. Sí. Ya. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta para nosotros? No. Solo cómo están manejando ustedes el tema del binario. ¿Cómo lo estamos manejando? ¿Dónde? ¿Aquí o allá? Aquí. Es difícil. Es difícil. Sí, porque algunos lo han integrado tanto a su propia identidad que es muy difícil que otra persona no lo reconozca. Otros entienden tal vez que no están en su propia comunidad, en su propio ambiente y entorno donde viven y su círculo social que han podido crear alrededor de ellos mismos. Entienden que están fuera de eso y que son huéspedes en otra cultura y no tienen las mismas expectativas. Pero otros, como bien usted dijo, han quedado un poco más decepcionados, ¿verdad? Sí, yo creo que tal vez lo más importante de todo es resaltar el hecho de que si no se les llama como quieren que se les llame, no es por falta de respeto hacia ellos, sino también siento que tal vez no de mi parte, pero sí para las otras familias que hospedan, también se les debe el respeto. O sea, Costa Rica está progresando en el tema y está empezando a aceptar, y cada vez que se empieza a aceptar algo, sale algo nuevo. Sí, claro. Entonces, ahí es donde tal vez familias con personas más grandes es como más complicado, o tengan algún familiar en la misma situación y todavía no se ha ni hablado ni aceptado. Entonces,
sí es como importante que realmente sepan que se les respeta, que se les entiende y se les quiere en serio. Pero es complicado cambiar El chip. la palabra, porque digamos, por ejemplo, vos me dices soy no binario, usted me dice yo soy hombre y Fer me dice a mí mujer. Entonces, para dirigirme a usted tengo que cambiar la palabra y luego para hablar con ella, entonces ya ahí es donde se va a empezar a hacer un enredo. Entonces, mientras se sepa que se les respete, creo que no deberían de sentirse mal porque están viniendo a un lugar hermoso a conocer. Y que no te llamen por el solo hecho de un pronombre, que entiendo la lucha y todo lo que genera para estas personas, no los haga sentir mal, porque un pronombre no cambia toda una experiencia. O sea, no es como que no te dicen el pronombre por falta de respeto, sino es por una educación que ya se tiene muchos años atrás. Buena sugerencia. Sí. Muy buena conversación. Muchas gracias por, por estar presentes, por estar anuentes a conversar con nosotros, porque creo que es un tema importante y es un tema desconocido para muchos, y obviamente es imposible saber el contexto de un lugar antes de llegar. Y a eso estamos, ¿verdad? Para poder compartir y ayudar a todos a tener buena experiencia acá. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Sí.